Son las licenciadas Joana Pamela Telles Díaz y la licenciada Abigail Víctor Zúñiga. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Bienvenidos y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Amigos, todos bienvenidos a la Universidad Insurgentes Plantel Chalco, que esta ocasión tiene el honor de invitarlos a su cuarta jornada académica, que las profesoras y alumnos del Derecho Matutino 2 hemos preparado para ustedes. Nos complace presentarles la reforma constitucional, destacando los siguientes temas. Antecedentes de la Constitución. Este tema será desarrollado por Wendy Valdepeña Ramos, Omar Jíquez Lozada, César Trujillo Perea y Eduardo Sánchez Jiménez. Posteriormente hablaremos acerca de la Constitución y las reformas a los artículos más sobresalientes. Este tema será desglosado por Mari Mote, Karen Valdenegro, Ángel Hinojosa y Brenda Ávila. En tercer lugar, hablaremos sobre la reforma constitucional, aunque cabe destacar que no es lo mismo a una iniciativa de ley. Este tema será desarrollado por Karen Espinosa, Ricardo Castro, Lucas Bautista y su servidora Stephanie Guerrero. Posteriormente, no siendo pero menos importante, hablaremos acerca de las reformas de los juicios tradicionales a los juicios orales. Este tema será presentado por José Manuel Buendía de la Cruz, Luz María Jiménez González, Cecilia Adela Tamirano González y Ciclali Montserrat Fonseca Tobar. Espero que la exposición sea de su agrado y los dejo en manos de Wendy Valdepeña. Buenas tardes, comunidad de insurgentes, invitados. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se divide en 6, que son la Constitución de Cádiz, la Constitución de Apatzingán, la Constitución de 1824, la Constitución de 1836, la Constitución de 1857 y 1917. A continuación, la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz fue una de las constituciones más liberales de ese tiempo, ya que en ese tiempo también le pusieron un sobrenombre que era Pepa por el día de San José. Inició en el año 1813 por el virrey Callejas. Ignacio López Rayón le propone a Morelos que organicen una constitución para la organización del país. Los criollos y los españoles van en contra de Hidalgo y Morelos, pero se dan cuenta que tienen que unir a ellos porque van a reformar las leyes y así organiza lo que es la independencia de México. Por mi parte es todo. A continuación, mi compañero Omar Lozada. Buenas tardes, mi nombre es Omar y yo les voy a dar una breve reseña de lo que es la Constitución de Apatzingán y la Constitución de 1824. La Constitución de Apatzingán fue promulgada el 22 de septiembre de 1814 por el Congreso de Chilpancingo, reunido en la ciudad de Apatzingán. Esta constitución se basaba en el modelo liberal democrático de la Constitución francesa y en los ideales de José María Morelos y Pavón, plasmados en el documento Sentimientos de la Nación. Cabe destacar que esta constitución constaba de 12 títulos y 242 artículos. Algunos de sus aspectos más importantes a resaltar son que la religión católica apostólica romana era la única que se podía profesar en el Estado, que los 3 poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no debían ni podían ser impartidos ni por una sola persona ni por una sola corporación. El siguiente tema a desarrollar es la Constitución de 1824. Esta fue promulgada el 4 de octubre de ese mismo año en la nueva Constitución, la República tomó el nombre de Estados Unidos Mexicanos por primera vez. Algunos de sus puntos más importantes a resaltar fueron que
la nación es libre y soberana del gobierno español o de cualquier otra nación, que el periodo del presidente debía durar 4 años, del presidente y vicepresidente debía durar 4 años, y que adoptaba la forma de gobierno de República Federal Representativa. A continuación, mi compañero Pereira. Gracias. Buenas tardes, hoy yo les hablaré acerca de 2 constituciones como antecedentes, la Constitución de 1836 y la Constitución de 1857. Para comenzar, la Constitución de 1836 es mejor denominada como las 7 leyes o Constitución de régimen centralista. Esta Constitución fue promulgada por el presidente interino José Justo Corro el 30 de diciembre de 1836. Algunos escritos mencionan como Constitución de 1835, pero para hacerla como tal debe de considerarse el año en que fue considerada, que en este año fue el 1836. Otro antecedente de esta Constitución fue que fueron unos instrumentos constitucionales que vinieron a justificar lo que es la República Representativa. Otro dato interesante de esta Constitución fue que fue propuesta por Santa Anna, pero bajo la licencia de su actual presidente de México. Estas cortes centralistas dieron origen a la independencia de Texas, la de Yucatán y la de Tamaulipas, pero tampoco se quitó o se descontempló la división de poderes. Con esto visto en la diapositiva, en los años de 1850, esta Constitución vino a restaurar lo que es la Constitución de 1824, que restauró lo que es el régimen federal, desconoció el régimen centralista, y para el año de 1853, el presidente, pasó de nueva cuenta a presidente Antonio López de Santa Anna, quien abolió lo que es el régimen federal, las legislaturas locales, y la federal pasó a receso. A este periodo de cuando entró Antonio López de Santa Anna se le consideró dictadura de Santa Anna, pero al año siguiente, en 1854, fue cuando en el plan de Ayutla fue que se quitó este régimen sartanista. Por último, la Constitución de 1857 tuvo un proceso entre 1856 y 1857 que el 5 de febrero se dictó como tal en el Museo Nacional de Intervenciones. Fue propuesta por el Congreso Constituyente de 1857. Esta Constitución contaba con 8 capítulos, 128 artículos. Era similar a la Carta Magna de 1824, perdón. De nueva cuenta se implementó el federalismo, la República Representativa, que contaba con 25 estados, un territorio y un distrito federal. Apoyó la autonomía de los municipios, donde se dividía políticamente cada estado. Por mi parte es todo. Mi nombre es César. A continuación, mi compañero Dado con la Constitución de 1917. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Sánchez y mi tema, la Constitución de 1917. Esta Constitución es la que actualmente rige el sistema político mexicano y la parte a los artículos de orden social y a las garantías individuales, reconociendo a los derechos sociales como son la libertad de asociación, la libertad de expresión, el derecho a huelga, el derecho a la educación y la regulación de la propiedad conforme a la comunidad. La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, ya que fue la primera constitución en la historia
en incluir las mejores aportaciones al régimen legal, como los derechos sociales. Incluso antes de la Constitución de Weimar, promulgada 2 años después, en 1919. Comparando un poco con la Constitución de 1857, algunos de los cambios que tuvo fueron la eliminación de la reelección del presidente de la República Mexicana y la eliminación del vicepresidente. La Constitución de 1917 cuenta con 136 artículos y 19 artículos transitorios. Gracias, los dejo en manos de mi compañera Mari Mote. Hola, buenas tardes. Yo soy Mari Mote. A continuación les presentaré una pequeña introducción a lo que son las reformas constitucionales. La reforma constitucional ha sufrido 376 modificaciones a lo largo de sus 96 años. 98 de sus 136 artículos han sido modificados. El artículo 73 nos habla sobre las facultades del Congreso de la Unión. Las facultades que tiene este. ¿Por qué tomamos en cuenta este artículo? Porque este artículo, como el 135, nos dan las facultades que tiene para poder cambiar algún artículo constitucional. Este artículo ha sufrido 41 modificaciones. Por lo general se reforma una vez cada 2 años. La libertad de expresión, la democracia y el respeto a las leyes y al voto fueron las principales causas por las que el pueblo mexicano combatió contra la dictadura de Porfirio Díaz en el gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta. Les hablaré un poco sobre el artículo primero y el artículo segundo. El artículo primero nos habla sobre las garantías individuales, las garantías que tenemos todos los mexicanos. El artículo segundo nos habla sobre la esclavitud, la cual no está permitida en México. Nos hace mención que cualquier extranjero que entre al país es protegido por nuestras leyes. Posteriormente, mis compañeros les presentarán los artículos más reformados y los cuales han causado mayor polémica en nuestro país, los cuales son el artículo tercero, que habla sobre la educación, el artículo 27, que habla sobre la división de territorio, y el artículo 123, que habla sobre la protección de los trabajadores. Muchas gracias por su atención. Los dejo en manos de mi compañera Karen Valdenegro. Buenas tardes, mi nombre es Karen Valdenegro. Yo les voy a desarrollar lo que es el artículo tercero constitucional. Hace mucho tiempo, solo las clases adineradas recibían educación, por lo tanto, a los campesinos y trabajadores los ponían en una gran desventaja, ya que no sabían ni leer ni escribir. En los años de 1916 y 1917, el Congreso Constituyente decidió incorporarlo a la Constitución, tomando como referencia el artículo tercero, que hace referencia a que la educación pública y privada deberá ser laica y la educación pública será gratuita. Durante varios sexenios, el artículo 3 constitucional ha sufrido 9 reformas, de las cuales yo les voy a mencionar las más importantes. La primera fue en 1934, donde se establece que la educación va a ser socialista y va a evitar el fanatismo. Posteriormente, viene la de 1946, donde se establecen las características de la educación. Va a ser nacional, laica, democrática y científica. Posteriormente, viene una de las más importantes, que es la de 1993, donde se establece que la educación básica va a ser hasta la secundaria. Se le otorga seguridad jurídica a las escuelas privadas. Y por último, la educación no tendría nada que ver con la religión. Y otra reforma fue en el 2012, donde se establece como educación básica hasta la preparatoria. Y por último, la reforma del 2013, donde se modifican sus fracciones 3, octava y séptima, se adiciona un párrafo D al inciso segundo, donde nos va a desarrollar que cualquier profesor que va a impartir educación debe de hacer un examen previo para medir sus conocimientos y pueda aplicarlos. Por mi parte es todo. A continuación el compañero Ángel con el artículo 27 constitucional. Buenas tardes, comunidad de insurgentes. El tema a desarrollar es el artículo 27 constitucional. El artículo 27 constitucional se incorpora en la Constitución de 1917 como un artículo importante,
¿Por qué la importancia de este artículo? Pues bien, como vemos en la presente imagen, las actividades agrícolas llevaban una actividad importancia, ya que la mayoría de la población se dedicaba a esto. Al dedicarse a esto necesitaban tener la certeza y seguridad de que sus tierras estaban seguras, ya que estos podían sucesionarlas a quien ellos quisieran, regularmente a sus propios familiares y así sucesivamente. Una fracción importante de este artículo es acerca de la expropiación. Nos habla de que el Estado tiene la potestad de incautar algún bien siempre y cuando este haga un beneficio social. Un ejemplo común es la creación de carreteras, ya que el mismo Estado se ve la necesidad de hacerlas, puede incautar dichos bienes. También se habla de la propiedad de aguas y tierras dentro de la nación, corresponden única y exclusivamente a la propia nación, y estas a su vez pueden ser otorgadas a los particulares, siempre y cuando los particulares cumplan ciertas condiciones. Una condición frecuente es que dentro de dicha propiedad se desarrollen actividades totalmente ilícitas. En caso de no hacerlo, el mismo Estado tiene la potestad de incautar dicho bien para crear un bien social. Un ejemplo de esto es en el caso de una actividad ilícita como el secuestro. El Estado incauta dicha propiedad para crear con ella un beneficio social. Este beneficio social sería que en caso de los testigos protegidos puedan ellos hacer uso de casas de seguridad para salvaguardar su integridad. Bueno, esto es todo, los dejo en manos de mi compañera Brenda Ávila con otro artículo importante. Buenas tardes, comunidad de insurgentes. Mi nombre es Brenda Ávila y el tema que hoy les voy a desarrollar es el artículo 123 constitucional. El artículo 123 se introduce en la Constitución de 1917 con la finalidad de regular las relaciones entre los trabajadores y los propietarios empresarios, ya que las condiciones de trabajo eran sumamente desfavorables para los trabajadores tanto del campo como los de la ciudad. ¿Por qué? Porque se daban los bajos salarios, las jornadas eran sumamente agotadoras y excesivas, además de que estos carecían de derechos. Este texto constitucional hasta el día de hoy ha sufrido 21 reformas. El artículo 123 nos hace mención de que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, para el cual se encuentra dividido en dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A nos va a hacer mención a las relaciones laborales entre trabajadores obreros y patronos particulares. Es decir, este apartado va a regular la jornada laboral para el trabajo, la prohibición de que los menores de 14 años trabajen, el derecho de las mujeres embarazadas, a la igualdad de salario para el mismo trabajo, la obligación de que el salario se pague en moneda de curso legal, la obligación que el derecho que van a tener los trabajadores a la huelga, a los paros laborales, entre otros aspectos. El apartado B va a regular las relaciones entre los burócratas de la Federación y los estados. Estos van a tener el derecho a gozar de vacaciones, a la estabilidad en el empleo, a la seguridad social, entre otros aspectos. La Constitución de 1917 en general, pero particularmente los artículos 27 y 123 constitucional, representan la culminación del proceso histórico de la lucha por la conquista de los derechos para el pueblo mexicano. Esto es todo por mi parte. A continuación los dejo en manos de mi compañera Karen Areli con iniciativa La Reforma. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Karen. Ahora bien, vamos a hablar sobre la reforma de la Constitución, que cabe destacar que no es lo mismo una iniciativa de ley o una reforma de la Constitución, ya que la iniciativa de ley consta de 6 pasos, que es iniciativa, discusión, sanción, aprobación, publicación y vigencia, a diferencia de la reforma de la Constitución, que consta de 4 pasos,
que es iniciativa, discusión, aprobación y publicación. Por mi parte, yo les voy a hablar sobre la iniciativa. Más adelante pasará mi compañera Fanny con discusión. Más tarde pasará mi compañero Ricardo con aprobación. Y para finalizar pasará mi compañero Lucas con publicación. Ahora bien, iniciativa. La iniciativa es la potestad o el derecho para presentar proyectos de reformas o adiciones al texto constitucional. Todo esto va a ser ante el Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y las legislaturas de los estados. Se toma iniciativa cuando ya se establecido una ley y solo se requiere reformar ya sea un párrafo, un capítulo, una fracción. Todo esto tiene fin para el beneficio de la sociedad. Por mi parte es todo. Les agradezco su atención. Ahora va mi compañera Fanny con discusión. Buenas tardes, Universidad Insurgentes y invitados que nos acompañan. Les reitero, mi nombre es Stephanie Guerrero Díaz y el tema que les voy a desarrollar será la discusión conforme a la reforma constitucional. Bien, una vez presentado el proyecto de reforma, será evaluado por el presidente de la República, las legislaciones de los estados o bien por las diputaciones de las mismas. Esto mismo será enviado a las cámaras y a las comisiones respectivas, pero particularmente a la de Gobernación. Posteriormente, el proyecto puede dictaminarse o archivarse, pero dado el primer caso, ese será discutido y sometido a votación por los legisladores presentes. En caso de que sea aprobado, será enviada a la Cámara Revisora y seguirá con la secuela del proceso legislativo. Este tendrá que emitir o bien aprobar dicha reforma. Los legisladores presentes tendrán que emitir las 2/3 partes de su votación. En caso de que no sea así, la discusión volverá a iniciar. Por mi parte es todo. Los dejo en manos de mi compañero Ricardo. Buenas tardes, compañeros y invitados. Mi nombre es Ricardo. Me complace seguir con la exposición de mis compañeros sobre la reforma constitucional. En esta ocasión yo les hablaré sobre el apartado de la etapa que es la aprobación. Bueno, como ya lo mencionó mi compañera Stephanie, ya después de que ha sido aprobado por los legisladores, el presidente ya no tiene el derecho de veto. Y ustedes se preguntarán por qué, si el presidente es el único facultado para vetar alguna ley. Pues como bien lo dije, es una ley, no es una reforma constitucional. Esto ya ha sido aprobado por las 2/3 partes de los legisladores y ya se emite esa patria potestad al presidente. Para que una reforma constitucional se lleve a cabo o se consume, necesita de la aveniencia de todas las legislaturas de los estados, pero va a haber un pequeño detalle, que se va a excluir al Distrito Federal. Esto es por causa antidemocrática. El único que es capacitado o puede ser facultado para expedir leyes es el Congreso de la Unión. En dado caso de que éste se encuentre en receso, será otorgado a la Comisión Permanente, como lo marca el artículo 78 constitucional. De ahí, para ya no hacerse la cita larga, y ya resumiendo todo lo que les dije, ya después de haber sido reformado, el único facultado para publicar esta ley es el presidente de la República. De ahí, el Congreso de la Unión, como lo marca el artículo 73 constitucional, será el único que la podrá expedir. Bueno, por mi parte es todo, espero les haya gustado. Con mi compañero Lucas con publicación. ¿Qué tal? Buenas tardes, comunidad insurgente, compañeros, padres de familia que nos hacen el honor de acompañarnos. Yo les voy a explicar lo que es la publicación de una reforma a la Constitución. Esta la tiene que hacer únicamente el Ejecutivo, el cual es el presidente, y es el único facultado para dar a conocer a los ciudadanos de la reforma a la Constitución. Y se fundamenta en el artículo 89, fracción primera de nuestra Carta Magna. Y esto tiene que hacerlo mediante un medio fehaciente. ¿Cuál es el medio fehaciente? El Diario Oficial de la Federación.
El Diario Oficial de la Federación es una gaceta que depende de la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de dar a conocer la reforma de leyes o reforma a la Constitución a los ciudadanos, y esta entrará en vigencia un día después de su publicación. Cabe mencionar la diferencia entre la publicación de una ley y la publicación de la reforma a la Constitución. Como ya les mencionaba, la reforma a la Constitución va a entrar un día después de su publicación en la Gaceta del Diario Oficial de la Federación, y la reforma a una ley van a ser 3 días posteriores a su publicación. Muchísimas gracias, por mi parte es todo. Los dejo en manos de mi compañero José Manuel Buendía, que les va a explicar algo de los juicios orales. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Les voy a explicar lo que es el artículo 20 constitucional. Atendiendo al artículo 20 constitucional, los juicios serán orales y acusatorios, apegándose a los principios que son publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, compañeros. La validad refiere a que estos procesos se llevarán a cabo de forma verbal. Se les llama así, ¿por qué? Porque se contrapone a lo que son los juicios escritos. Pasemos a lo que son el principio de publicidad. Este principio busca esclarecer y busca también la transparencia del proceso, toda vez que no solamente va a dar acceso a lo que son las partes interesadas, sino que también a los medios de comunicación, así como a la comunidad en general. Pasemos a lo que es el segundo principio. Este principio nos dicta que va a ser una dualidad de partes con posiciones diferentes. De aquí que surge una controversia entre el actor y el demandado, compañeros. El tercer principio es el de concentración. Este principio implica que el desarrollo de las pruebas, así como es el litigio, y al momento de dictar sentencia, esto se dará ante un mismo acto procesal. El cuarto principio es el de continuación. Este principio establece que el desahogo de las pruebas, la aportación de las pruebas y la aprobación de las pruebas, así como el desarrollo del litigio, se establecerá ante un juez de manera continua, sucesiva y constante. ¿Esto para qué? Porque anteriormente los juicios el juez para dictar una sentencia duraba más de varios años. Este principio lo que impone es que esa sentencia se va a reducir a un corto plazo, o sea que la sentencia se dictará en meses, por decirlo así. El último principio, no menos importante que los demás, nos dice que es el principio de mediación. Este obliga al juez que dicta sentencia a que conozca el proceso desde el principio, para que el juez que dicta la sentencia tenga una estrecha relación entre las partes afectadas, así como los testigos, los objetos del proceso y los peritos, para que al momento de escuchar la declaración de estos, él pueda dictar una sentencia en apego a derecho. A continuación sigue mi compañera Luz María. Buenas tardes, comunidad insurgente. Te reitero mi nombre es Luz María Jiménez González. Mi tema de glosar es en antes del proceso penal acusatorio. Esto se dice que el 92% de las acusaciones carecen de evidencia física. El otro 93% de los detenidos nunca vieron a un juez. El 80% de las sentencias son condenatorias. El 41% de los detenidos son torturados por la policía. El 93% nunca vieron una orden de aprehensión a ser detenidos. Esto se dice que era tardado e inconforme, ya que no cumplía con el estricto apego a la ley. Por mi parte es todo y lo dejo con mi compañera Adela Cecilia. Mi nombre es Cecilia Sánchez. Y bien, hoy les expondré las principales características de los juicios, por lo que a continuación les daré una breve pero concreta definición de los dos tipos de juicios que actualmente nos rigen, para lo cual les agradezco su atención. En México tenemos dos tipos de juicios, los escritos y los orales. Los escritos se desarrollan mediante
Los juicios se desarrollan mediante expedientes y las partes involucradas pocas veces son interrogadas frente al acusado. Y bien, los abogados presentan las pruebas, cada uno por su parte. El juez revisará las pruebas y con base a ello emitirá una resolución, la cual será resuelta. Y bien, sin embargo, los juicios orales se caracterizan por la rapidez y transparencia de sus casos. En este caso, el juez revisará directamente las pruebas y escuchará a las partes involucradas, en este caso, peritos y testigos, los cuales serán llevados y serán escuchados frente al acusado. ¿Para qué? Para que en este caso, para que los textos no tengan que ver, no tengan declaraciones previas al juicio. Por mi parte he estado, agradezco a todos la atención prestada y les dejo en manos de mi compañera Monse. Buenas tardes. Para finalizar les daré a conocer los estados que han implementado los juicios orales y los estados que no. Los estados que han implementado parcialmente, esto quiere decir en todo su territorio, son Estado de México, Chihuahua, Baja California, Yucatán, Durango, Morelos, Guanajuato. Los estados con implementación no parcial, esto quiere decir que no todo su territorio, son Nuevo León, Zacatecas y Oaxaca. Estados que están en etapa de planificación: Sonora, Distrito Federal, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Chiapas. Estados que están en etapa de proceso son Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, Aguascalientes, Veracruz y Quintana Roo. Tiene como finalidad principal mejorar el funcionamiento de las instituciones que se encargan de regular el funcionamiento de la seguridad pública, así como la intervención y procuración a la justicia y la reinserción social. Por mi parte eso es todo. Gracias por su atención. Les doy la palabra a mi compañero Lucas. Gracias, ¿qué tal? Les voy a dar una breve reseña de los juicios orales para que quede como que más claro y sea más entendible. Como comentaba mi compañero, que el 20 de agosto del 2008 se hizo la reforma a la Constitución de los juicios orales. Y con base a esto dice el artículo que tienen todos los estados 8 años para poderlo llevar a cabo. Fue en el 2008. Todos los estados tienen hasta el 2016 para implementar los juicios orales. En el Estado de México se empezó a implementar aquí el 1 de abril del 2010. No se lleva al 100%, pero obviamente es una etapa que ya estamos avanzando, a comparación con el Distrito Federal, que todavía se está implementando y no entran todavía los juicios orales como tal. Es como un experimento. Yo vi ayer un video de los juicios orales para poderles explicar algo, y comentan que esta reforma a la Constitución la hicieron para acabar con lo que es la burocracia, la corrupción, y sacar a tanta gente. Bueno, no sé si ustedes saben, como reseña, la cárcel que tenemos aquí en Chalco está sobrepoblada 224%. Entonces, la mayoría de los detenidos están en proceso, no les han dictado una sentencia y obviamente están en espera de eso. Era lo que le comentaba a mis compañeros. Es puro papeleo, los archivan y los dejan ahí. En cambio, con los juicios orales, lo que se quiere hacer es llevar un debido proceso apegado a la ley, que no haya falsos testigos, que el juez conozca del delito y que el juez sea el que dictamine si el presunto o probable es responsable de lo que se le imputa, cosa que obviamente no pasa. Obviamente es todo un proceso, es para lo que nos estamos preparando nosotros que estamos estudiando Derecho, para en determinado momento ayudar a ustedes, compañeros o ciudadanía, en determinado momento. Y yo creo que es un punto a favor eso de los juicios orales para nuestro sistema jurídico mexicano. Obviamente carece de muchos puntos, pero pues es bueno. Y bueno, espero les haya quedado claro. Es una breve reseña y el grupo de Derecho de segundo cuatrimestre les agradece su presencia, pero les quiero pedir un favor. No sé si se pueden poner de pie, por favor.
Bueno, les pido que le demos un fuerte aplauso a nuestra Constitución. Muchas gracias. ¿Y por qué un aplauso? Porque luego no la tomamos en cuenta. Jerárquicamente es nuestra ley suprema y de la Constitución emanan todas las leyes que nos rigen. Entonces, muchísimas gracias. Ahora los agradecimientos para la licenciada Abigail, la licenciada Joana y a todos los profesores que nos apoyaron. Para que esta jornada se llevara a cabo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia a esta exposición de nosotros. Y cualquier duda, pregunta, sugerencia, comentario, son bienvenidos. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que desee preguntarle? Porque me parece importante hacer un comentario justo como comentaba su compañero Lucas, ¿verdad? Acerca de la importancia que tiene realmente la Constitución, ¿no? Y es muy curioso cómo de pronto todos, de pronto demandamos justicia, o es que eso no se hace, es que díganle, reclaman, gracias. Y de pronto cuando les presentan o nos presentan información de este tipo es como, ¿no? Entonces creo que me parece importante porque todos en algún momento realmente requerimos del uso de la Constitución. Contiene todos nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos. Y antes de ser abogados, psicólogos, pedagogos, contadores, etcétera, somos ciudadanos. Requerimos apoyarnos en leyes y además llevar a cabo las obligaciones que como ciudadanos tenemos. Por ahí atrás tienen una pregunta. Bueno, hola, buenas tardes. Yo también soy estudiante de Derecho en quinto cuatrimestre. La pregunta es un poco concreta. Ahora, con lo que respecta con lo que dices de que la Constitución es la norma suprema, bueno, acaba de salir la nueva ley de amparo, una reforma igual constitucional, la última. ¿Tú qué opinas o qué opinan si, como dices, está a la par o está arriba la Constitución y los tratados internacionales? Ok, hay una disyuntiva en lo que tú comentas de los tratados internacionales y la Constitución o nuestra Carta Magna, como comúnmente la conocemos. Yo creo, hasta ahorita, a mi parecer, jerárquicamente es la Constitución, porque un tratado internacional como tal no puede estar a la par con nuestra Constitución, porque yo como ciudadano mexicano, todos ustedes, yo voy a ir a Estados Unidos y no me van a respetar mis garantías. Entonces, si fuera a la par de los tratados internacionales, hubiera un tratado de igualdad y respeto y garantías individuales en Estados Unidos y se cumplieran. Pero como no los hay, para mí, en mi país, es la ley suprema, la Constitución, y lo va a seguir siendo. A lo que tú comentabas también de la reforma, tienes razón, se reformó, pero también se reformó lo que me comentabas también de la ley de amparo, que está fundamentada en el artículo 103 y 107 de nuestra Constitución. Y ahí nos hablaba de eso, de que podemos pedir protección nosotros ciudadanos a los extranjeros. Como tal, habla algo así de asilo político y que no violen nuestras garantías individuales y tener esa opción. Pero en base a eso, yo creo que la Carta Magna es la ley suprema. No sé si quedó contestada tu pregunta. Bueno, en sí la Carta Magna es la ley suprema ante todas, no hay otra ley, aunque reformen leyes y todo lo que venga con ello, no importa. La Carta Magna es la única que nos va a representar y no hay más.
Bueno, nos hablaron sobre la reforma del artículo 3. Quisiera que me dijeran cuáles son los aspectos más importantes por lo cual se realizó esta reforma. Bueno, para empezar, la educación es lo principal en un país, ya que si no tenemos un conocimiento, no podemos desarrollarnos laboralmente ni desempeñarnos bien en el futuro. Los puntos más relevantes fueron porque la educación que está impartida en el país, la verdad, no es buena, ya que los maestros que contratan no tienen la experiencia suficiente para aportarle sus conocimientos a los alumnos. Por eso ahora se está implementando un examen previo para medir sus conocimientos. De acuerdo con lo que hablaban de los juicios orales, ¿cómo determinar que las declaraciones de los demás van a ser confiables o que sus juicios o lo que quiera decir? ¿Quién va a determinar eso? Ok, los juicios orales se va a tratar, de contar una mesita aquí, está el diputado, yo como juez, directamente las pruebas que me van a ofrecer va a ser en persona. O sea, yo no voy a hacer la clase de expedientes, que es prueba documental, te meto mis escritos y me los acercas, ¿no? O sea, va a ser juez imputado, va a ser directamente. Entonces el que va a determinar eso va a ser un juez. No sé si eso va a... ¿Y los testimonios, si en dado caso... O sea, sí va a haber testimonios, pero... Ok, sí va a haber testimonios, o sea, obviamente los testigos, pero el juez es el que va a determinar eso. O sea que todo el cargo se le va a recordar. No. El primero, según lo que me acuerdo, son 3 tipos de jueces. No me acuerdo el número. Ok, a ver, miren, mis alumnos hasta ahorita solamente están comprendiendo lo que es la reforma de la Constitución. Ellos todavía no llevan el control de un proceso que se debe de regir en materia penal. Por lo tanto, ellos ahorita es complicado que se pueda contestar esa pregunta. Pero bueno, yo soy la licenciada Joana y puedo contestar lo que estás haciendo. Estás preguntando que cómo es que vamos a darle... vamos a saber que el testigo realmente es confiable, ¿no? Bien, antes de que a un testigo se le interrogue, lo primero que tiene que hacer el juez es obviamente hacerle la protesta de ley. Eso quiere decir que lo van a poner frente a la Constitución y le van a decir que si lo que él va a declarar es real y si él no va a realizar ninguna falsedad al momento de que se le pregunte. Entonces lo está protestando contra la ley. Y lo que va a hacer el testigo es decir, sí, protesto, conducirme con qué, con verdad. Es como cuando decimos, mamá, te lo juro. ¿Se me explicó? Entonces, de esa manera lo estás protestando ante la Constitución y te estás diciendo que te vas a conducir con lealtad. ¿Ante quién? Ante el juez. Entonces, debe también hacerle saber que si él se conduce con falsedad, va a tener que poner una multa, o en todo caso es un delito. Pero sigo en la misma pregunta. En dado caso se puede dar o se puede determinar que la persona que está declarando puede seguir y decir, yo juro por mi patria que estoy diciendo la verdad. Pero exactamente, pero ya sería cuestión de tu persona. Entonces, ese punto se va a dar como que el cargo de que en un cierto criterio a la moralidad. Mira, cuando tú te pones frente a una autoridad, es muy complicado que llegues a mentir. 1, 2. Los testigos cuando son falsos es muy fácil detectarlos de manera muy inmediata. ¿Por qué? Porque ellos suelen ponerse nerviosos. Cuando tú les preguntas si conocen a las partes, muchas de las veces te dicen que sí. Les preguntas cuántos años llevan de conocerla y se quedan 3 meses. 3 meses no es suficiente para yo poderte dar un testimonio de alguna conducta que realice esa persona. Entonces, el juez por eso está presente, para él darse cuenta si el testimonio que se está dando en ese momento tiene veracidad, o si no, de todo caso, tendríamos que tachar. Tacharlo quiere decir no darle esa veracidad de ese testigo. Bueno, de ese testimonio. ¿Sí me explicó? Pues no, ciertamente no me queda muy claro, porque entonces pienso yo que ¿cuál sería
No, pero por eso, mira, al momento que tú vas a llevar un proceso penal, pues vas a tener que realmente hacer tu proceso con la veracidad, conducirte con la ley, ¿no? No voy a poder contratar o hacer una anomalía en un proceso cuando efectivamente sé que la debo de perder. ¿Para qué voy a contratar un testigo? ¿Para qué voy a prestarme a esos juegos si tarde o temprano el juez que tiene experiencia, que no es la primera audiencia oral que va a prescindir, obviamente no me va a dar a mí no va a aprobar, no va a resolver o dictar sentencia a favor mía? Entonces el juez Él es el juez. Pero por pura experiencia va a determinar. No por experiencia, por todo lo que se desarrolle durante la audiencia. Acuérdate que él tiene parcialidad, él es imparcial, él es neutral. ¿Sí? ¿Se me explico? ¿De qué carrera eres? Perdón. Psicología. Ah, ok. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo podríamos mejorar todo ese proceso burocrático que hay en México? Porque en ocasiones hay procesos que son demasiado engorrosos, demasiado lentos, que hacen que sí lo que se tenga que hacer sea demasiado tardado. ¿Cómo podría, no sé, en México mejorar en ese aspecto para que sea más eficiente? Sí, mira, lo que te comentaba, o lo que comentaban los compañeros también hace rato, o lo que tú comentas, de toda la corrupción y el proceso engorroso que se hace para llevar un debido proceso. Y obviamente después de tantos años, te lleva 5 años para que te dicten sentencia, al final de cuentas, si tu familiar o tú eres inocente, y esperar tanto tiempo y estar encerrado tanto tiempo para que al final de cuentas digan que eres culpable y te van a aventar 30 años, entonces te quedas así de, pues, ¿cómo, no? O sea, la impotencia, ¿no? Y todos nos quedaríamos así. Por eso mismo, retomando lo que dijo la compañera, de que dice de que, desgraciadamente, ¿cómo puedo yo hacerle, o cómo depender del juez para que él tenga la voluntad de decir, eres culpable o no eres culpable? Este testigo tuyo es bueno o este testigo tuyo es malo. Pues yo creo que es así como que un dilema, pero respondiendo a tu pregunta y también andando un poquito en la de ella, es como si ella me trajera a su amiga y me la trajera de testigo y me dice que la conoce desde que nació y yo le preguntara a qué kinder fue y no supiera contestarme. O como le preguntara cómo se llama su mamá de ella o cosas así. Suena hasta ilógico. Sí, suena hasta ilógico. Pero en determinado momento son los tipos de preguntas que te pueden hacer. Hablando en un caso, a ver, ¿cómo iba a vestir ese día que supuestamente la señorita cometió el delito? Es que no me acuerdo. Okay. ¿Con quién más iba? Es que iba con Pedro. Cuando la señorita en su declaración dijo que iba con Juan. Entonces obviamente hay una incongruencia ahí. Y es donde el juez se basa para decir, ¿sabes qué? ¿Está bien tu testigo o no está bien? ¿Lo acepto o no lo acepto? Y ahora lo que tú me comentabas, por eso mismo se llevó lo de la reforma de los juicios orales. Yo creo que, pues yo sinceramente no creo que haya otra forma de combatir ese tipo de cuestiones de la corrupción, del tiempo tardado para llevar todo un proceso, sino que más con los juicios orales. ¿Por qué? Porque lo que comentaban los compañeros, o te doy un claro ejemplo, 5 años a que en 4 o 5 meses lleves un debido proceso. Y si es más fácil salir absuelto o no tengas una condena condenatoria, valga la redundancia, o absolutoria. A lo que tratan de hacer es eso, lo que te comentaba hace rato los reclusorios, que en Chalco está el 225% de su sobrepoblación. Entonces obviamente eso genera un gasto para nosotros, ciudadanos que pagamos impuestos, gasto para el gobierno, y aparte, pues obviamente, ¿qué dice? El 50% de los presos que están aquí son inocentes, el 50% son culpables, y son estadísticas que busqué, no te las estoy diciendo así como que. Entonces, pues yo creo que es un buen inicio eso, y es la única forma, el apegarnos y el empaparnos más de los juicios orales,
y ver cómo es y conocer nuestras leyes como tal, como ciudadanos. La responsabilidad ahí empieza con nosotros como ciudadanos, no únicamente como nosotros que estudiamos Derecho y tenemos que estudiar, sino contigo, saber qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, porque cambiar a la burocracia yo creo que es un tema muy extenso. Y así como que no lo encontraríamos, yo sinceramente, ¿de dónde empezar? Todos dicen corrupción, ok, corrupción, decimos con corrupción, pero no es la única. Entonces, yo te doy el consejo, iniciar nosotros como ciudadanos, educación de nuestros hijos, educar a nuestros padres y ellos a nosotros, porque sí se puede todavía. Entonces, pues, como nosotros como ciudadanos, para ser un mejor país, unos mejores ciudadanos, y estar fundamentados y saber lo que hacemos. Yo creo que es eso. Gracias. Buenas tardes. Hablando con un poco lo de tu pregunta, tú que eres psicóloga, bueno, estás estudiando para psicología, psicóloga, se puede decir. Dime tú, ¿qué tiempo te tardarías en preparar una persona para que esté a tu favor? Preparar una persona, tú no puedes preparar. Bueno, ¿en qué criterio primero? Primero, ¿tú qué tiempo te tardarías? Bueno, supuestamente tienes tu amiga. ¿Y tu amiga estuvo en el delito? Suponiendo que sí. ¿Pero de qué tiempo atrás es tu amiga? ¿O de qué tiempo atrás sabes que va a confiar en ti o tú confías en ella? Tú como psicólogo lo estudias, supongo. Yo estudio las leyes y otras cosas. Ajá, pero por eso, espérame. Yo, para que cuando te detienen, cuando detienen al presunto culpable, es un día. Antes se tardaba un año para llevarse su juicio oral, ahora solamente es medio año, 6 meses. Por eso te pregunto a ti, ¿tú qué tiempo te tardarías en preparar a tu testigo para que esté a favor tuyo o para que no la llegase a regar? ¿Cómo? Bueno, o sea, tú me dices eso. Entonces, ¿cómo es que me estás, cómo tú primero me estás diciendo que cómo es confiable? Entonces, ¿cómo pretendes llevar un testigo si no sabes que va a estar en tu lado? Bueno, a ver chicos, por favor, vamos a concluir esta actividad porque se están retirando algunos ya. Vamos a hacer el cierre ya de estas actividades que se realizaron en el turno matutino. Por la tarde les hacemos una invitación para que acudan a la secretaría del grupo nocturno y para que se haga la clausura de una manera más formal. Independientemente de esto, bueno, damos a saber estas actividades de todas y cada una de las licenciaturas. Les agradezco infinitamente a todos los que participaron, todos los alumnos, los docentes, y gracias por su apoyo. Gracias.